Desde aquel país para TN23, el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi. Bienvenido como siempre, Jacopo, hoy para hablar de las decisiones que se toman en ese país respecto a la situación de personas que tratan de ingresar de manera irregular. Específicamente título 42, que va a ser eliminado en mayo, hasta donde tenemos conocimiento. Jacopo, me gustaría que habláramos específicamente qué es el título 42, por qué es importante hablar del tema hoy y sobre todo cuándo va a quedar ya eliminado. Buenas tardes, Alan. Hoy los CDC, los Centros para el Control de las Enfermedades, afirmaron que el 23 de mayo es la fecha en la cual se levantará el título 42, que es esta medida de salud sanitaria de emergencia que había empezado al principio de la pandemia en marzo 2020 y negaba el acceso a los solicitantes de asilo, las personas en la frontera no podían entrar. De hecho, más de 1 millón de personas a través de este título no pudieron entrar. Se negó la entrada. Y bueno, ahora está esta noticia que sí, el 23 de mayo se levantará finalmente este título que había sido criticado por los defensores de los migrantes, también políticos demócratas que afirmaban que no tenía más sentido tener esta medida considerando que Estados Unidos se encuentra en una situación post-pandémica realmente. Y bueno, ahora vamos a ver. Hoy también en la Casa Blanca se habló de este argumento y se ha puesto esta fecha del 23 de mayo y no ahora mismo para permitir a las autoridades de frontera de poder prepararse a esta situación y además tener un plan de vacunaciones para controlar el virus, porque sigue siendo una realidad. O sea, un tiempo para prepararse y el 23 levantan el título 42. Esto es muy importante, Jacopo, porque hay que decir, el virus continúa definitivamente en el mundo, no solo en Estados Unidos. La diferencia es que, de alguna manera, como lo platicábamos hace unos días, esto ya es prácticamente una nueva realidad que empieza en Estados Unidos. Importante mencionar también, Jacopo, porque lamentablemente este tipo de noticias en muchas ocasiones se prestan para especulaciones, sobre todo cuando hablamos de tratantes de personas o quienes podrían pensar incluso que desde el 23 de mayo, entonces Estados Unidos, a toda persona que solicite el asilo se le va a otorgar, y tampoco es de esa manera. No es que Estados Unidos vaya a abrir sus fronteras. Así es, porque hoy habló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y habló que sí, se levanta el título 42, pero sigue siendo vigente el título 8, o sea, el título que niega o permite la entrada de los solicitantes y al mismo tiempo impide a los ilegales de poder quedarse. Y de hecho, se supone el Servicio de Seguridad Nacional está programando este plan de contingencia para prepararse a un aumento de las llegadas. Podrían ser 8,000 personas, hasta 18,000 migrantes diarios. O sea, se están preparando para estar listo con inversiones, un aumento del presupuesto, centros para coordinar esta posible ola, porque lo dijo Mallorca, los coyotes, los traficantes harán de todo para convencer a la gente a venir, diciendo que ahora se abrió la frontera, levantando el título 42, y así no es. Por supuesto, no es de esa manera. La aclaración definitivamente para tener mucho cuidado, sobre todo, como le indicábamos, con los tratantes de personas. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones, sobre todo, Jacopo, de los que estaban en contra del título 42? Bueno, los republicanos afirmaron que es un error y que de hecho se debería continuar a implementar el título 42, en particular porque las autoridades de frontera no tienen la fuerza ni la capacidad para enfrentar una situación de crisis como esta, considerando que después de 2 años ahora se está encontrando una acumulación de solicitantes, de personas que están listas finalmente a volver a la frontera. Y bueno, esto obviamente es la parte republicana, mientras como por ejemplo el senador Bob Menéndez, uno de los primeros que decía que se tenía que levantar el título 42, está a favor
de esta medida porque es un derecho de las personas poder solicitar el asilo, así dijo. Pero claro, la situación es en desarrollo y la Casa Blanca confirmó que sí, esto ahora se va a levantar, pero de manera inteligente, preparándose a posibles consecuencias de este levantamiento del título 42. Preparación es vital definitivamente y vamos a estar por supuesto muy atentos al tema y a esperar ese 23 de mayo para saber qué va a pasar después de que se levante esta medida. Jacopo Luzzi en vivo para TN23 desde Estados Unidos, es periodista de La Voz de América, esta vez refiriéndose a la eliminación del título 42 que había sido implementado justamente por la pandemia en Estados Unidos. Y definitivamente el título 42 es una norma sanitaria impuesta por los Estados Unidos que permite la expulsión inmediata de inmigrantes. Hay que mencionar que tomó fuerza durante la administración de Trump en el 2020 a inicios de la pandemia del coronavirus como una orden de salud pública y todavía sigue vigente. Bajo el título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de extranjeros que potencialmente presentan un riesgo para la salud. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida. Y este dato es importante. Las personas que son expulsadas por el título 42 no tienen derecho a comparecer ante un juez. Y el título 42 aplica a todo aquel migrante que llegue a través de Canadá y México a suelo estadounidense. Este proceso está diseñado para permitir a personas en movimiento particularmente vulnerables presentarse a los oficiales en los puertos de entrada fronterizos para pedir ingreso a los Estados Unidos. El gobierno estadounidense identifica y procesa conforme a la ley aquellas personas que después de sus criterios ameritan una excepción humanitaria al título 42, dependiendo así de la situación de vulnerabilidad de cada caso. Es importante mencionar que este proceso no está abierto al público, así que no es un proceso que se pueda solicitar. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en el año fiscal 2021 fueron expulsados 1.063.526 migrantes bajo el título 42. En los primeros 4 meses del año fiscal 2022, cerca de 345.000 extranjeros fueron afectados por esta política.